Hay algo que nunca había contado en detalle. No porque no quisiera, sino porque es difícil de explicar con palabras lo que ocurre en mi cuerpo cuando entro en contacto con un alma que todavía no sabe que ha muerto. Y hoy lo voy a intentar. Porque creo que entender esto cambia completamente cómo vas a comprender lo que yo hago. Y también quizás comprendes lo que le ocurre a alguien que conoces y que se fue. Primero necesito que entiendas algo. Cuando alguien muere, no siempre se va. Hay personas que mueren de forma muy repentina, un accidente, una enfermedad que ha avanzado muy rápido y aquí su conciencia, su energía queda atrapada en este plano sin entender qué ha pasado. Siguen haciendo lo que hacían, siguen en su casa, siguen intentando hablar con su familia y no entiende por qué nadie les responde. Eso es lo que yo llamo un alma perdida. No es algo que sea de películas. Es algo que yo me encuentro en más de una sesión, más de lo que la gente se imagina. Y cuando una de estas almas aparece en una de mis sesiones, ya sea porque está pegada a la persona que tengo justamente delante, o porque acude sola, buscando ayuda, mi cuerpo lo sabe antes que mi mente. Cuando se acerca un alma que no sabe que ha muerto, lo primero que noto es el frío. No el frío de abrir una ventana, es un frío que viene de dentro, como si alguien hubiese bajado la temperatura de mi sangre de golpe. Noto que se me pone la piel de gallina y no es por miedo, es una señal. Mi cuerpo está reconociendo una presencia antes de que yo la vea. Después viene la presión en el pecho, como si alguien me pusiera la mano encima y me empujara hacia adentro. No es un dolor, es un peso, es la energía de alguien que lleva mucho tiempo cargando con algo que no entiende. Y mi cuerpo lo nota antes que yo. Y entonces empiezan las imágenes. No las busco, simplemente aparecen como destellos. Una habitación, una cara, una escena que algo pasó. A veces son imágenes de cómo murió esa persona, de lo último que vivió antes de irse. Y yo tengo que aprender a recibirlas, sin juzgarlas, sin filtrarlas, sin que mi mente intervenga y las distorsione. Y lo más duro, lo que más me cuesta, son los mareos, incluso a veces náuseas. Cuando el alma que tengo delante murió con mucho sufrimiento físico, de una enfermedad larga, un accidente violento, yo lo recibo en mi cuerpo lo siente, no de la misma forma que lo vivió ella, pero sí de una manera muy similar. He tenido que parar sesiones por los mareos. Eran tan intensos que yo no podía continuar, que no podía aguantar. Es algo que no se puede controlar. Y eso
es el precio de abrir ese canal de comunicación. Lo que Ellis está describiendo no es metáfora, no es forma de hablar. Yo he conducido cientos de sesiones a su lado y hay algo que he aprendido a identificar. El momento exacto en que una energía entra en la sala. Ellis cambia. Su postura cambia también. La voz cambia. Incluso a veces la temperatura del espacio cambia de forma medible. Desde la neurociencia, lo que ocurre en el cuerpo de Ellis tiene una explicación parcial. El sistema nervioso autónomo respondiendo a estímulos que la mente consciente aún no ha podido procesar. El cuerpo detecta antes que el cerebro racional, pero lo que no tiene explicación alguna es el contenido. Las imágenes que ella recibe, los nombres, los detalles incluso de cómo murió una persona que ella no conocía y que luego la familia confirma. Yo también he tenido experiencias desde pequeño. He podido ver entidades, me viene de familia, y situaciones un poco extrañas. Y por eso puedo decir esto con total convicción. Hay cosas que ocurren en esas sesiones que ningún modelo científico actual podría explicar. Y precisamente por eso seguimos haciéndolo. Me preguntáis mucho cómo sé cuando un alma sabe que ha muerto y cuando no. La diferencia es muy clara. Para mí, claro. Yo lo voy a explicar de la forma más concreta y más sencilla que yo pueda. Cuando el alma está en paz, cuando ha cruzado, cuando sabe dónde está, la energía es muy liviana, casi luminosa, tiene una hermosa luz. Llega con una intención, sabe lo que quiere decir, sabe a quién se está dirigiendo y sabe quién hay. No hay ninguna confusión, hay amor y mucha claridad. Hasta incluso a veces hemos pasado momentos de humor. La gente que me sigue lo sabe. Los que han cruzado tienen ese sentido del humor y esa calma. Pero un alma perdida es completamente diferente. Su energía es más densa, más pesada. Hay desesperación en ella. Aunque el alma no la llame así, porque ni siquiera entiende qué está pasando. Llegan con caos, fragmentos con escenas muy repetidas de su última etapa. Se han quedado atrapadas en ese momento, en bucle, en el momento antes de morir. Y claro, lo que yo siento físicamente es totalmente diferente. Mi cuerpo entra en caos. Siento presión. Siento un frío tremendo y un mareo descomunal. Mientras que el alma que está en paz, mi cuerpo está tranquilo, puedo respirar y esa comunicación fluye. Esa es la diferencia entre las dos. Una es tan clara que ya no necesito pensar ni identificarlas y mi cuerpo me lo dice antes de que yo pueda procesar. Os voy a contar un caso real, sin nombre, sin datos que puedan identificarse con nadie, pero es así exactamente como ocurrió. Vino a verme una mujer de unos 30 y poco años. Ella venía porque se sentía observada dentro de su casa constantemente
y no podía dormir. Tenía la sensación de que alguien la seguía de habitación en habitación. No sabía quién era. Solo sabía que llevaba muchos años así. Cuando empezamos la sesión, lo noté inmediatamente. Empecé a notar el frío, la presión en el pecho, y entonces ya vi la imagen de un hombre mayor. Estaba confundido, enfadado, pero no con ella, pobrecita, sino con la situación. No entendía qué hacía en esa casa. Fui describiendo lo que él veía y la mujer empezó a llorar. Era su abuelo, que había muerto en esa casa hacía 3 años, de forma repentina, mientras él dormía. No le dio tiempo a nada. Él no sabía que había muerto. Seguía en casa, haciendo su rutina, y no entendía por qué su nieta no le hablaba. Lo que hicimos en esa sesión fue acompañarle, explicarle lo que había pasado, darle el espacio para entenderlo y ayudarle a cruzar. Cuando terminó la sesión, la mujer me dijo que sentía la casa diferente, más ligera. El aire había cambiado. Nunca más volvió a sentirse observada. Si has llegado hasta aquí, probablemente es porque algo de lo que yo te he contado te resuena. Quizás has sentido esa presencia que no sabes explicar. Quizás alguien que querías se fue de una manera muy repentina y aún tienes la sensación que todavía está cerca. Quizás simplemente sientes que hay cosas que la vida no te puede explicar y que hay alguien en algún lugar que debería poder ayudarte a entender. Para eso estamos nosotros. No somos perfectos. No tenemos todas las respuestas. Pero lo que hacemos, lo hacemos de verdad. Con mucho respeto, con mucha honestidad y con la convicción de que entender lo que ocurre al otro lado cambia profundamente cómo vives este lado. Si tienes preguntas, si quieres compartir algo, escríbenos. Estamos aquí todos los días. Y si este vídeo te ha llegado, compártelo, porque hay personas en tu entorno que necesitan escuchar esto y todavía no saben que existimos. Hasta pronto.